seguir adorando ahí donde estás. Dice que si corremos a Él, seremos levantados. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa, este domingo hermoso que nos regalás. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones en esta mañana. Que nuestra mente, nuestro espíritu sean uno con vos. Vos ya estás obrando desde el principio, Señor, desde que entramos por esta puerta. Vos estás en control de todo, de toda situación. Desde el inicio hasta que nos vayamos y durante toda la semana, Él está en control. Ayúdanos, Señor, a prepararnos hoy para recibir de vos todo aquello hermoso que tienes. Una muestra, una pequeña muestra de todo eso que ya está preparado para nuestras vidas. Él solo quiere bendecirnos y darnos lo mejor a cada uno. Hay cosas fabulosas preparadas para nosotros. Está en nosotros comenzar a buscarlas, comenzar a transitar este camino y llegar a conseguirlas mientras vamos. Gracias, Señor, en esta mañana te doy. Gracias por mi vida, por la de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar en todo momento de tu presencia, Señor, que es hermosa. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. Amén. Sin más, yo me presento, Luciano Acosta es mi nombre. Y le quiero agradecer también a mi familia, a Luano, que está por ahí, a Xiomi, que está por acá, a Trini. Estas ojeras son porque estábamos de vacaciones y nos acostábamos tarde y todo eso. Cosas normales de las vacaciones, pero ellos hoy sacrificaron, sobre todo Xiomi, que mañana empieza el cole, ¿no? Sacrificaron su último día y acá están levantándose temprano. Quiero saludar también a nuestros hermanos en Fernández, Santiago del Estero, que ellos también puedan comenzar, porque yo estoy comenzando oficialmente hoy, ¿no? Uno no descansa, uno no se olvida de Dios, pero estaba de vacaciones, como relajadito. Así que así estamos, y saludar también a aquellos que nos siguen en las redes, ¿no? En todo el mundo, around the world, para aquellos que no hablan no hispana, ¿no? En Canadá, que por ahí hay algunos, andá a saber, que nos está escuchando. Saludamos a todos ellos que después nos siguen en redes. Como le decía, yo quería preguntarle cómo están. Sole habló el jueves de vacaciones, ¿no? ¿Dónde está Sole? ¿Se fue? Acá está Sole. De vacaciones. ¿Cómo están? ¿Están en modo vacaciones todavía? Todavía sí, ¿no? ¿Y cómo se están preparando para el inicio de clases, ¿no? Los chicos y los padres. Y esto no tiene nada que ver con la palabra, ¿no? Pero a mí me gustaba compartirlo hoy. Comienza un nuevo ciclo lectivo, ¿no? A partir de mañana, la mayoría, muchos van a turno mañana, de los niños que están acá, las niñas, sí, muchos. Ahí hay una que levanta la mano que comienza, yo hablé con ella ayer y ella está entusiasmadísima, creo que es la única que quieren, porque empieza a primer grado. Pero viste que cuando empieza un ciclo lectivo y más ahora que venimos algunos de vacaciones y está todo con mucha fiaca, muy descansados, a veces se asemeja, no sé, las casas de ustedes, no digo que la mía, pero a veces por ahí alguna casa parece ser esas guerras de principio del siglo XX, ¿no? Esas guerras de trincheras. Están los chicos atrincherados bajo las sábanas y las madres, porque generalmente son las madres, ¿no? Que las que tienen esa carga de ir a levantarlos, tratando de despertarlos como sea y tirándoles con municiones, ¿no? Con esas granadas que pueden llegar a ser alguna amenaza, ¿no? Dale, levantate porque si no... Y si no funciona la granada, sacan el lanzallamas. Te saco el teléfono por una semana y cosas así. Así que padres y niños y chicos, hagan un armisticio, ¿no? Con sus padres. Lleguen a un tratado para tratar de arrancar este ciclo lectivo en paz, para bien de toda la familia. ¿Qué les parece? ¿Sí? Se comprometen las madres sobre todo, ¿no? Que cuesta. Amén. Título de la prédica, si lo pueden ir poniendo, chicos. Ahí está Cari allá arriba con Mateo. Vamos a predicar juntos. Y el título dice redundantemente cierto, ¿no? Y
¿Qué es algo redundante? Algo redundante es algo que ya se sabe en exceso, ¿no? Que parece que no hace falta explicarlo. Es algo que como que estuviese de más si tenemos que comentarlo. Es algo en base a una verdad. No hay verdades absolutas, solo una, ¿no? Pero a veces es redundante profundizar en lo mismo y caer siempre en lo mismo cuando sabemos, pero a veces esas redundancias, esto parece un trabalengua, son necesarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos. Por lo que deducimos, según este título, que vamos a hablar hoy de una verdad bíblica, de una verdad que está en la mayoría de nuestros corazones, lo que ya caminamos hace un tiempo con Jesús. Pero si hay que repetirlo, si hay que recordarlo, quiere decir que por momentos se nos puede llegar a olvidar, o no sé si olvidar, pero se nos puede llegar a dejar de lado. Y obviamente eso nos va a traer consecuencias y no siempre son positivas, generalmente son de las otras. Como decíamos, el título habla de una verdad, de una certeza, algo que no debería hacer falta ni siquiera mencionarlo, pero como suele suceder del dicho al hecho y a la práctica, hay un montón de cosas que pasan en el medio, un montón de variantes, de aristas, de cosas que quizás nos hacen desviar de este camino, cuestionamientos que nos hacen dudar de una gran verdad para mí, y espero que para muchos de nosotros, de que siempre ha sido Dios, de que siempre Él está detrás de cada cosa, siempre Él es quien hace por nosotros, Él es quien permite, Él es quien quita, Él es quien pone las cosas buenas y las cosas malas, siempre ha sido Él y siempre será Él. Amén. Así que los éxitos, los fracasos, como decíamos, lo bueno y lo malo, es Él quien está detrás y es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco y no, yo no sé si olvidarse, pero no dejarlo de lado. Si nos olvidamos nos va a costar un poco más, pero si lo dejamos de lado también va a haber consecuencias. Porque todo lo que pasa, todo lo que nos pase, lo que puede pasar, como decía, ha sido permitido y va a ser permitido por Él. Y Él siempre va a encontrar la manera de mostrarnos que es Él quien está detrás, por si se nos olvida. Porque en ocasiones, como decía, se nos olvida. En ocasiones confiamos más en nuestras fuerzas, en ocasiones confiamos más en nuestra mente, en nuestro raciocinio, ¿no? En lo que podemos llegar a pensar, en nuestros sentidos, en nuestra razón. Y nos olvidamos de consultarlo a Él, ¿sí? ¿Cuántos dolores de cabeza nos habríamos evitado? ¿Cuántas lágrimas habríamos ahorrado? ¿Cuántas noches de insomnio? ¿A alguien le ha pasado de no poder dormir por problemas, por cosas que son reales y que no nos dejaban tranquilos? ¿Cuántos insomnios no tendríamos si fuese a Él a quien recurrimos en primera instancia, en primera persona? Y ahora vamos a ver que Él es un Dios de milagros que pueden ser instantáneos o pueden llegar a tardar un momento, hacer efecto en nosotros. Por eso es importante conocer desde el primer momento que no va a ser, a veces puede no ser instantáneo, pero sí es una realidad que hay que acudir a Él, que hay que ponerlo primeramente. Una práctica saludable es al despertarnos cada día, encomendarnos a Él. En todo orden de nuestra vida, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu. Que nuestra alma le pertenezca a Él y que a partir de allí comencemos nuestro día bendecidos y para poder ser de bendición a otros. Y para llegar a esta afirmación, los que transitamos desde hace un tiempito, ¿no? Este camino, los que están arrancando, como decía, para algunos suele ser más fácil. ¿Sí? Algunos puede llegar a ser casi de manera instantánea, para otros puede llegar a costar un poco más. Y para eso vamos a empezar con la lectura del día de hoy, que se encuentra en el libro de Lucas,
capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Tiene a modo de título, ¿no?, en la Biblia versión Reina Valera, la pesca milagrosa. Y dice 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. 11 y final. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándole todo, le siguieron. Hay muchísimo para hablar de este pasaje, muchísimo, y es difícil de resumir porque hay tantas cosas para sacar de este pasaje. Pero vamos a tratar de centrarnos para que no sea tan extenso el mensaje, ¿sí? No le digo que llame y diga que arranquen con el fuego, pero vamos a tratar de no demorarnos tantos. Si quiere invitar, dicho sea de paso, yo revisé antes de venir, no había nada en casa. Así que estamos disponibles. Y dice que dejándole todo le siguieron. Gracias a esta lectura podríamos posicionar, ¿no? Podríamos catalogar a Pedro en un primer grupo, como hablábamos antes, en el de la conversión instantánea, ¿no? Pedro ve este milagro, yo lo puse acá como personaje fascinante de la Biblia, que es Pedro. Y los animo que si pueden después lean todo lo que tiene que ver con Pedro, no solo esto, sino los pasajes paralelos en otros evangelios, sus cartas, el libro de Hechos. Es un personaje fascinante y que por lo menos para mí en el día de hoy es de gran enseñanza en esto que vamos a compartir. Entonces, casi de forma instantánea, este Pedro, pescador de oficio, dice que cae de rodillas ante Jesús. No había nada, el tipo había estado toda la noche pescando, ya había sacado las barcas. Jesús le pide un favor para poder desde ahí tener una mejor perspectiva y dar su mensaje. Y luego hace esta pesca milagrosa donde casi se iban a pique de la cantidad de peces que habían sacado. Entonces, nuestro Dios, el Dios de Pedro es el mismo, es mi Dios, es el Dios de ustedes, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Tiene esta forma hermosa, ¿no?, de darnos estos ejemplos. Por ejemplo, realizando este milagro, que era un milagro indudable. No había forma de dudar de que esto había sido un milagro. Estos pescadores, no había absolutamente un pez en el agua esa noche, no habían podido sacar nada, y de repente esto realmente era milagroso. Entonces, no había forma de explicar esto que no sea de un milagro, y este Pedro, que cae rendido a los pies de Jesús, que se convierte de forma instantánea, porque a partir de acá Pedro le empieza a seguir. Este Pedro también encaja perfectamente, así como encaja en el primer grupo de los instantáneos, que ha pasado. Muchos han recibido al Espíritu Santo de Dios y un milagro de Dios y se han convertido de forma casi instantánea. A muchos nos ha costado un poco más, pero Dios siempre está ahí, siempre ha sido Dios.
Pero este personaje fascinante encaja también en el otro grupo. ¿Por qué? Porque este Pedro encaja en el grupo donde yo me siento más identificado, ¿no? El grupo de los cabeza dura, de los que nos cuesta creer, de lo que todo parece tener una explicación, ¿no? Tiene que estar científicamente aprobado, parece todo, y sabemos que con Cristo no es así. El grupo en donde estamos los cabeza dura, el grupo donde estamos los que un milagro parece no alcanzar, como si un milagro fuera poca cosa, ¿no? Yo no sé si todos ustedes han experimentado un milagro pequeño o gigante como este en sus vidas. Que cada uno de nosotros podamos experimentarlo. Yo he experimentado milagros en mi vida y en la de mi familia. Y a veces parece no alcanzar. ¿Cuándo fue, no, que empecé a tomarlo como poca cosa, a dejarlo de lado? Donde parece que ser bendecidos es una obligación. Dios me tiene que bendecir porque yo soy correcto. Dios me tiene que bendecir porque hago las cosas bien. Dios me tiene que bendecir porque soy fiel en las cosas de Dios. Dios te bendice por misericordia, Dios te bendice por su amor, Dios te bendice por gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Para eso vamos a leer ahora este personaje fascinante, para entender por qué Pedro está de los dos lados. Vamos a pasar a leer ahora el libro de Mateo. Del versículo 26, vamos a leer desde el 69 al 75, pero en la versión TLA, traducción lenguaje actual, porque a mí por lo menos me impactó la última oración de lo que dice este evangelio. Mateo capítulo 26, del 69 al 75, en traducción lenguaje actual. Mientras sucedía todo esto se refiere a cuando Pedro niega a Jesús, ¿se acuerdan? Pedro estaba sentado en el patio del palacio, de pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: «Tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea». Y delante de todos, Pedro le contestó: «Eso no es cierto, no sé de qué me hablas». Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: «Este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret», a ese que estaban juzgando, ¿no? En el 72 Pedro lo vuelve a negar y le dice: «Le juro que no conozco a ese hombre». Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí, se acercaron a Pedro y le dijeron: «Estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Hablas como los de Galilea». Ya no había forma de que Pedro zafe de esta, porque su acento no lo vendía. Es como que vos le digas a un cordobés: «Vos no sos cordobés». Es difícil no darse cuenta. Y Pedro le contesta con más fuerza, dice esta versión de la Biblia: «Ya le dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad». Esta es la oración que a mí me impactaba. Nunca la había leído en esta versión. Y realmente me conmovía porque... ¿Ustedes creen que Pedro quería decir eso en ese momento? ¿Ustedes creen que Pedro quería negarlo de esa manera y decir que Dios lo castigue si no estaba diciendo la verdad? Cuando él sabía que estaba mintiendo. 75. En ese momento un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces». Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Obviamente Pedro no quería negarlo de esa manera, pero Pedro estaba muy expuesto, ¿no? Estaba regalado, como dicen los jóvenes. Estaba ahí, era obvio que venía con Jesús, era obvio que lo estaba siguiendo para ver qué iba a pasar con él, cómo iba a terminar esta historia, más allá de que Jesús los había advertido. Pero más allá de que sepamos que todos algún día nos vamos a ir a su presencia, ninguno está apurado, ¿no? Ninguno quiere irse ni quiere que un familiar se vaya. Pero no había forma de que Pedro zafe, y obviamente podía llegar a haber consecuencias, podía llevar a haber otro juicio sobre Pedro también, porque estaba con Jesús.
Y Pedro, que había estado con Jesús durante su ministerio, que había caminado a su lado, desde el principio lo había seguido, como leímos antes. Pedro, que había compartido enseñanzas, Pedro, que había escuchado la palabra del mismísimo Hijo de Dios hecho hombre, lo estaba negando. Y no solo una vez, sino 3 veces, como Cristo le había profetizado. ¿Qué le pasó a Pedro? El miedo lo había paralizado. Sole hablaba también sobre el final de su prédica un poco sobre esto, el jueves. El miedo paraliza. La situación de Pedro era apremiante. Como decía, estaba muy impuesto. Estaba, me imagino yo, en una angustia total. Él no solo lo habían detenido a Jesús, no solo estaba ahí, lo estaban por enjuiciar, sino que Pedro sabía quién era Jesús. Él había declarado que era el Cristo. Y Jesús le había dicho que el Padre se lo había revelado. Pedro sabía quién estaba ahí por ser enjuiciado, sabía qué podía llegar a pasar, cómo podía terminar la historia. Y encima lo habían identificado como seguidor a él y obviamente quizás hubiera consecuencias sobre su vida. Y yo pensaba, ¿no?, que una mala noticia puede paralizarnos. Uno apuesta a veces a un negocio y el negocio puede salir mal y te paralizás, porque hay una inversión, porque hay una esperanza, y eso te puede paralizar. A veces recibimos noticias sobre la salud nuestra o de algún familiar cercano, un amigo conocido, y eso puede paralizarte, porque obviamente nadie quiere recibir esas noticias. La inestabilidad económica puede paralizarnos. A veces hay situaciones donde no nos alcanza y obviamente tratamos de confiar en nuestras fuerzas, en qué hacer, en cómo poder revertir esta situación y nos paralizamos si no llega a haber una solución factible, verdadera, al alcance de la mano. Por citar algunos ejemplos, esto puede traer temor a nuestras vidas y paralizarnos, llevándonos a negar a Cristo al igual que Pedro. ¿De qué manera? Porque nosotros no lo negamos a Cristo, por lo menos como a Él le tocó en esta oportunidad. Pero vos podés negar a Cristo cuando, como decíamos al comienzo, no confías en Él. Cuando no lo ponés por prioridad. Cuando vos te crees que valerte de tu propia inteligencia puede llegar a resolver una situación. Y no digo que no. Si sos un as para los negocios, obviamente hay un don de Dios ahí y aprovechalo para hacer negocios, pero primero tenés que poner a Dios delante del negocio. Quizás parezca una simple oración, pero si vos al despertar le decís, Señor, te encargo hoy esta reunión de negocios, te encargo hoy esta inversión que voy a hacer. No te diría que ya ganaste, pero vas con una ventaja enorme. Es como jugar con Messi al lado tuyo para los que nos gusta el fútbol. Lo más probable es que te quede ahí para hacer el gol. No depositando confianza en Él, no recurriendo a su palabra. ¿A alguno le ha pasado de estar en situaciones apremiantes como alguna de estas u otras y ponerse a leer la palabra y que haya respuestas? A mí me ha pasado. A veces sin buscarla, a veces leyendo la palabra sin pensar en esa situación, pero la respuesta está ahí y es Dios quien te la revela. Otra de las partes en la que, a mi entender, podemos llegar a negar a Cristo es cuando no buscamos su presencia, ¿no? Creo que es una desconfianza basada en esta forma de creer que somos autosuficientes y de que todo lo podemos. Buscar su presencia en oración, en su palabra, poniéndolo primeramente antes de todo. Creo que esa es una de las formas en la que podemos llegar a negarlo, porque no tiene que ser precisamente como fue Pedro. Y eso obviamente puede llegar a traer consecuencias negativas.
como hablábamos. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. Me gusta la versión de traducción lenguaje actual en el libro de Mateo. En el capítulo 6, el versículo 33, es un versículo muy conocido, pero a mí me gustó mucho cómo lo explica acá. El versículo 33 del capítulo 6 de Mateo dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Como decíamos, buscar primeramente a Él, buscar su presencia, meternos en su palabra. Y Él nos va a dar lo que necesitemos, no lo que queramos. A veces, obviamente lo que queremos quizás no es lo apropiado en ese momento. Quizás no son cosas malas, pero quizás en ese momento de nuestras vidas. Imagínate si Dios nos diera todo lo que le pedimos o todo con lo que soñamos. Quizás si Dios hiciera un milagro instantáneo en mi vida, por ejemplo, en el área económica, quizás en 2 o 3 días, en una semana, yo deje a Dios a un segundo plano porque lo que me estaba haciendo falta y lo que me quitaba la tranquilidad ya lo tengo. Entonces Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo y sabe por qué a veces algunas cosas tardan más en llegar a nuestras vidas. Él sabe lo que necesitamos y nos lo va a dar. A veces no lo que queremos. Todo lo bueno que sea para nosotros vendrá de su parte. En eso tenemos tranquilidad al confiar en Él. Amén. ¿Y por qué es tan importante mantenernos fieles en Cristo, no? Cuando digo fieles, no estoy hablando explícitamente de obligaciones, de diezmo, de ofrenda. Fieles en todo sentido. ¿Por qué es tan importante mantenernos fieles a Él? En estas 3 patas, por mencionar algunas que yo dije, ¿no? Oración, palabra, confianza en Dios. Porque aún estando con Él, podemos llegar a dudar de Cristo. Aún estando con Él, podemos llegar a fallar. Aún estando con Él, esas fallas, esas dudas que vengan a nuestras vidas nos pueden hacer retroceder al punto de partida donde Él nos llamó, donde lo conocimos. Y obviamente vamos a explicarlo con palabra de Dios. Habíamos dicho que Pedro había sido un testigo fiel, ¿no? De milagros de Dios, de palabra de Dios, milagros que, dicho sea de paso, la palabra dice que nosotros también los vamos a ver y mayores que los que Él hizo. Yo esa palabra la creo y siempre, o casi siempre la comparto cuando me toca estar acá. Yo creo en eso, creo que voy a ver milagros como los que Jesús hacía o más grandes también en mi vida, en la vida de ustedes, que son los que compartimos diariamente, semanalmente acá. Pero obviamente hay que buscar esos milagros, hay que mover juntos la mano de Dios. Entonces, Él había presenciado en primera persona milagros, palabra, enseñanza del Hijo de Dios mismo en persona. Y luego de la muerte de Jesús, ¿no? Él se le aparece en algunas oportunidades a discípulos. Y Pedro está entre ellos en alguna de estas apariciones. Pedro, a pesar de ello, vuelve a empezar de cero. Este personaje fascinante, como les decía, de la Biblia, vuelve a empezar de cero. Se va a pescar. Porque era lo que Pedro sabía hacer y seguramente había una necesidad económica. Pongámonos en el contexto de que el Mesías había muerto, había resucitado y ellos lo sabían, pero no había todavía directivas claras, por decirlo así. Estaban como medio en la duda. Entonces Pedro, como decíamos, vuelve a pescar, quizás por una necesidad económica, quizás por no saber qué hacer, cómo seguir. Imagínate la duda de estar todos los días con los hermanos y decir, che, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? Quizás esa necesidad económica fue también una suma para matar un poco el tiempo, ¿no? Y no estar pensando todo el tiempo cómo podían resolver ellos esa situación.
No quiere decir que se había olvidado de Dios. No quiere decir que Pedro había abandonado su fe. Quiere decir que hasta ahora no sabía cómo seguir. Y solo tenía la seguridad de que Cristo había resucitado. Esa seguridad nosotros también la tenemos. Cristo resucitó. Amén. Todos los que caminamos con Él sabemos esta verdad bíblica. Otra verdad, Él resucitó. Y así como ellos, nosotros tenemos que estar atentos esperando esas instrucciones para saber qué camino seguir, que es el camino que Él nos muestra, qué pasos dar, a dónde sí y a dónde no. Atentos con nuestros oídos, con nuestros sentidos espirituales, pidiéndole a Él que sea nuestra guía para escuchar esas instrucciones. Y la forma de esperar es nutriéndonos de su palabra, es pasando tiempo a solas con Jesús, en los momentos que podamos. Encontrate el espacio, encontrate el momento. Si no lo encontrás, Jesús lo va a hacer por vos. Quédate tranquilo. Que si vos no podés hacerte tiempo para Él, Él te va a inquietar a hacerlo, como por ejemplo llamándote de madrugada. Y a veces Dios te llama de madrugada para pasar tiempo. Cuán misericordioso es Él que Él nos llama, ¿no? Cuando nosotros tendríamos que ser los que estamos ahí buscando su presencia. Y si vos estás de vacaciones y Dios te llama de madrugada, no es un combo muy lindo, ¿no? Porque vos de vacaciones querés dormir hasta las 11 más o menos. Así que sacá la cuenta y yo que vos lo busco primero. Porque si no te va a despertar de madrugada. Y como decíamos que es un Dios de misericordia, que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. No de segundas oportunidades, sino de infinitas oportunidades. Está en nosotros no abusar de esas oportunidades, porque mientras más oportunidades necesitemos, más nos va a costar, ¿sí?, mantenernos en ese camino y avanzar conjuntamente con Él. Entonces, este Dios, este Jesús de oportunidades, se le aparece una vez más a Pedro. Y como es un Dios que le encanta dar ejemplos para que no queden dudas, adiviná dónde se le aparece Jesús a Pedro de nuevo. ¿Cuándo qué estaba haciendo? Estaba pescando como la primera vez. Amén. Y vamos a leer el libro de Juan, capítulo 21. Al final de Juan es esto. Vamos a leer de los versículos 1 hasta el 14. Versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué les pasó? Igual que la primera vez, no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Otra vez, por la gran cantidad de peces. 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No esperó. Se lanzó. Pedro estaba cerca de la orilla, no esperó a llegar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed a los peces que acabáis de pescar. 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, dice. ¿Cuánto hablamos? Los pescadores, ¿cuánto hablamos de grandes peces? 5 kilos, 4 kilos y medio, un gran pez, más o menos. Los pescadores.
Imagínate 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. 12, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. 14, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué hermosa forma tiene Dios de manifestarse ante nosotros. Qué hermosa forma de manifestarse en ejemplos claros, donde no quede duda que sigue siendo Él, que es Él por quién y para quién. ¿Podía llegar a haber dudas de que era Jesús? Acá dice que ellos se dieron cuenta que era Jesús. Pero por las dudas, como Cristo sabe que algunos somos unos cabezaduras, te da un ejemplo claro y conciso. Y nos dice, de la misma forma que hice un milagro aquella vez, la estoy haciendo hoy. Pero ya no vuelvas atrás. Ya no vuelvas al punto de partida. Es de acá en adelante. ¿Sabes qué? Que siguiendo el capítulo 21, Él les da... habla con Pedro, le pregunta 3 veces si lo ama. ¿Te acordás? Por eso te decía que después, si puedas, leas todo lo referente a Pedro en los evangelios y en el libro de Hechos, en sus cartas. Y en el versículo 21, 19, yo me lo anoté acá. Después de que Jesús les dice a Pedro, le pregunta si lo ama, le pide que apaciente a sus ovejas. El 19 dice, este no lo pasé, chicos, así que lo leo. Esto dijo, habla un poco de la muerte de Pedro, ¿no? Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y esta oración final, dicho esto, le añadió a Pedro, sígueme. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando leímos el primero, Pedro, dejándolo todo, le siguió? Pero quizás Pedro también dudaba, como hemos dudado muchos, como nos toca dudar a veces. A pesar de saber que era Él y a pesar de un nuevo milagro, quizás tenía Pedro un barullo en la cabeza. Y ahora Dios le dice, sígueme. ¿Sí? Los chicos de la alabanza, si pueden estar pasando. Los músicos también. Si no, a capela. Esta vez Jesús le dice a Pedro que lo siga. Luego de esto nos cuenta la palabra que se les apareció por 40 días. Esto está en el capítulo 1 de Hechos, versículo 3. Se le aparece durante 40 días hasta el momento aproximadamente en que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Cuando estaban esperando juntos, unánimes. Yo que quiero decir hoy, esta gran verdad que creo que no es un descubrimiento para ninguno de nosotros. Esta gran verdad que todos sabemos que siempre es Él, que siempre ha sido Él. Que a veces hace falta que nos demuestre de esta forma, con ejemplos que se caen de maduro, de que es Él quien está llamándonos, que es Él quien está obrando. A veces de forma impactante, como un milagro que parece imposible, como suele pasar. Los milagros de Dios son hermosos. A mí personalmente me gustan cuando me entero de algún milagro de sanidad. Quizás en alguna oportunidad pueda contarles alguno que ha pasado, algún familiar. No quiero hacerlo tan largo hoy, tampoco le pedí permiso a esa persona para contarlo. Pero a veces Dios nos lleva al límite, a veces Dios nos hace volver a empezar al punto de partida. Aunque no nos olvidemos de Él, aunque todavía sigamos creyendo en Él, te hace retroceder casilleros, ¿no? Como esos juegos de mesa que estás a punto de llegar y te hacen retroceder hasta el inicio. Obviamente es para el bien nuestro, es para mi bien, es para tu bien. Pero la idea es que nosotros que sabemos esta verdad, sabemos que es Él quien está detrás, sabemos que Él resucitó, sabemos que es Él
yo diría que se desespera porque nosotros lo sigamos, porque nosotros seamos fieles, porque estemos a su lado, siguiéndolo. ¿Sí? Si puede ser a la par de Cristo es casi imposible, pero vos buscalo, intentalo. Tratá de parecerte todos los días un poquito más. ¿Yo qué quiero decir hoy? Que esta verdad que a veces se nos pasa por alto o la dejamos de lado, que esta verdad se convierta en un estandarte en nuestra vida, que esta verdad signifique una oración diaria, signifique ese caminar diario de que Él es el que está en control. Y soy yo y sos vos quien tiene que darle ese control. Dale el timón de tu vida a Cristo. La oración de hoy, mi sentir quizás en Cristo para todos nosotros hoy, es que nosotros también podamos ser llenos de ese Espíritu, como ellos lo fueron ese día glorioso. Pero no solo ser llenos, porque quizás ser lleno puede ser un momento y después nos enfriamos. Eso depende de nosotros también. Pero la oración de hoy, nuestra, debería ser por una vivencia en su Espíritu, en todo momento. Por una vivencia en todo orden de nuestra vida, por una vivencia en cada cosa que hagamos, a cada lugar donde vayamos, nuestro accionar, nuestra forma de manejarnos, nuestro pensar y nuestro sentir, glorifique a Dios en cada cosa que hagamos. Le den la honra y la gloria. Si en su misericordia Dios quiere usarte como un instrumento en sus manos, que sea siempre para su gloria y para su honra. Que podamos ser sensibles, ¿no? Como ese nuevo nacido del Espíritu, como le explicaba Jesús a Nicodemo. Dejate llevar para donde el Espíritu Santo quiera. De acá para allá, no sabemos dónde podemos terminar, pero si nos dejamos llevar por Él va a ser a un buen lugar, a un puerto seguro. Tengamos una vida consagrada. Si todavía hay cosas que nos faltan corregir, a mí me gustaría que lo aprovechemos. Yo quiero aprovecharlo hoy. Que podamos decirle, Señor, sacá eso que no me ayuda, sacá eso que es un lastre, que a pesar de caminar con vos, no me hace ir ligero o no me hace ir con la comodidad que me gustaría caminar tras tus pasos. Yo creo que es una mañana propicia para que podamos rendirnos a Él, para que podamos pedir esa llenura, para que podamos pedir esa vivencia en su Espíritu. Y me gustaría si me regalan 3 minutos más. A mí me encantó este Salmo de David y quería compartirlo con ustedes. No quiero irme sin leerlo. Es el Salmo 71. Es un salmo hermoso. Y creo que David, a pesar de todo, había entendido quién era su Dios, que todo era por Él y para Él. Voy a leerlo desde la versión traducción lenguaje actual. Y en Reina Valera el título es Oración de un anciano. Si ustedes lo tienen por ahí, la Reina Valera a modo de título. Aquí en TLA dice, tú eres mi refugio. Y el deseo es que en mi vida por lo menos, y ojalá sea tu mismo sentir, este salmo se transforme en un himno, ¿sí? Vos escuchá conmigo cada palabra de este salmo de David. Versículo 4 del Salmo 71. Dios mío, tú eres mi esperanza, no permitas que yo caiga en poder de gente malvada y violenta. Desde que era joven puse mi confianza en ti. Desde antes de nacer ya dependía de ti. Fuiste tú quien me hizo nacer. Por eso te alabaré siempre. 7. Muchos se asombran al verme, pero tú eres para mí un refugio seguro. A todas horas te alabo, todo el día anuncio tu grandeza. No me desprecies cuando llegue yo a viejo. No me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Mis enemigos hablan mal de mí, me vigilan y piensan hacerme daño.
Hasta ordenan a su gente que me persigan y me atrapen. Creen que me abandonaste y que nadie podrá salvarme. Dios mío, no me dejes solo. Ven pronto en mi ayuda. Ponen vergüenza a los que me acusan. Ponen completo ridículo a los que buscan mi mal y acaba con ellos. Pero David hace su parte. Dice, yo por mi parte siempre confiaré en ti. Y te alabaré más todavía. Aunque no alcanzo a entenderlo, a todas horas diré que eres un Dios que salva, con grandes actos de justicia. Dios mío, ahora voy a recordar tus hechos poderosos y hablaré de la justicia que solo tú puedes hacer. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro y hasta ahora sigo hablando de las maravillas que has hecho. Dios mío, para los más grandes, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirle a los que no han nacido que tú eres un Dios poderoso, eres incomparable, pues has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta el cielo. 20. Tú me hiciste pasar por muchos aprietos y problemas. Es verdad, pero volverás a darme vida. De lo profundo de la tumba volverás a levantarme. Me darás mayor poder y volverás a consolarme. Santo Dios de Israel, tú eres un Dios fiel. Por eso te cantaré himnos con música de arpas y de otros instrumentos de cuerda. Te cantaré himnos y gritaré de alegría, porque me salvaste la vida. Todo el día hablaré de tu poder para salvar, pues los que buscan hacerme daño quedaron avergonzados por completo. Así, ponete de pie, por favor. Así como nos enseña David en este salmo. Yo voy a tomar la actitud hoy, en esta mañana, de adorarle, como se dice, con todo nuestro corazón. No importa si cantás mal, no importa si cantás bien, no importa si entonás o si desafinás. No importa si lo haces gritando o para tus adentros. Lo importante es que lo adoremos de todo nuestro corazón. Leía este salmo y lo quería reducir, pero no podía. Le saqué los 4 versículos del principio. Porque realmente me parece un himno para llevar en mi vida. Dios quiera podamos tomar estos himnos y ponerlos por bandera. Dar gloria a Dios en todo momento, cantarle a su persona por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Ojalá pudiéramos ver, ¿no?, un poco de todo lo que viene para esta casa, para nuestra vida, para la de nuestras familias. Sin más, yo te diría que hoy le alientes desde tu corazón, hoy le adores con tu corazón, que le cantes a ese Dios milagroso, a ese Dios bondadoso, a ese Dios de misericordia, que siempre estuvo, que siempre está y que va a estar para nosotros. Si vos querés pasar, adorarlo en el altar, estás en total libertad. Querés pasar y adorarlo, querés arrodillarte, querés simplemente darle la gloria y la honra. Vamos a orar por tu vida si es necesario, pero estás en total libertad de darle tu mejor adoración a Dios. Que sea desde tu corazón. Cantemos juntos al Señor como un grupo unido, como iglesia. Démosle gracias por la vida de cada uno de nosotros, de vos, del que está al lado, como orábamos hoy. Pero démosle gracias por lo que viene, por lo que ya está y está ahí para que lo alcancemos. Alcancémoslo juntos, manteniéndonos unánimes e individualmente en su presencia, buscando su gloria y dándole honra en todo momento.
Siempre ha sido Él. Siempre ha sido Él, iglesia. Siempre ha estado Dios ahí, guardándote. Aun cuando no lo conocíamos, siempre ha estado ahí, ayudándonos, guardándonos de todo mal, de toda decisión equivocada. Siempre ha sido Él. Cuando buscando su presencia nos equivocábamos siguiendo otras cosas, siempre ha sido Él. Siempre ha sido Él. Él es. Él es. ¿Por quién y para quién? Él es el único merecedor de toda gloria y honra. Que podamos entregarte nuestros corazones, Señor. Que tu amor nos invada y que por ese amor inconmensurable podamos, Señor, predicar tu palabra a todos, amando al otro como nos enseñaste. Que cuando dudemos, recordemos que siempre fuiste tú, Señor. Es Él, iglesia, es Él. Y no necesitamos nada más. Él es quien guía. Él es quien te tiende la mano y te levanta. Él es quien te lleva a la victoria en esas batallas que parecen imposibles. Vos buscalo y adorale de todo tu corazón. Eres tú, Señor.